Bienvenido, esta es la última lección, la lección 8 del curso de Evangelismo Personal con Summer Wave. Y es mi deseo de que Dios haya hablado a su corazón, como habló al mío, y que haya encontrado en nosotros ese hombre listo a pararse en la brecha delante de Dios a favor de los hombres. El mundo necesita de personas comprometidas con el Evangelio, y es mi deseo que en este último estudio usted tome una decisión. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias una vez más por el privilegio de escuchar otra vez tu voz, tu pasión, tu voluntad. Y, Señor, una vez más dispongo mi corazón, mi mente, para atesorar tu palabra y aceptar el desafío de involucrarme en esta tarea noble, bendita, la más digna de toda la tierra, de llevar tu palabra al perdido. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando miramos a nuestra sociedad, tenemos la impresión de que ella se parece a un barco que se está hundiendo. El viejo barco de la civilización se hunde, pero podemos salvar y rescatar a algunos viajeros. No debemos ser pesimistas, pero quien ya vivió esto un poco puede mirar para atrás y comprobar esto. Estamos asustados con el crecimiento de la corrupción y decadencia en el mundo en general. Sufrimos por lo que está sucediendo en nuestro país. La libertad y la decadencia moral de hoy son increíbles. En la televisión la gente se ríe del pecado y la inmoralidad. Esto es un desastre. Necesitamos volver a sentir el ardiente deseo de predicar a los perdidos para rescatarlos de la perdición. No todo el mundo se salvará. Sabemos muy bien esto. Jesús dijo que algunas semillas caerán sobre el camino. Otras van a caer en el suelo pedregoso. No se desanime. Una de las principales estrategias del diablo es hacernos desanimar y desistir. No se rinda. A veces no vemos resultados inmediatamente, y por el contrario vemos a algunos de los nuevos convertidos que no permanecen en la fe. Pero no se rinda. Todo esto es parte de los dispositivos del diablo, y Jesús dijo que no debemos ignorar sus maquinaciones. Yo no sé cómo expresar el privilegio que tengo en dar estas lecciones. Espero que las cosas que compartimos aquí se consoliden en su corazón y en su pensamiento, y que testificar, como dijimos muchas veces, se torne en un estilo de vida para usted. Solo un acercamiento amistoso, amable, sin criticar a la religión, aprender a plantar la semilla, arando, regando, y si no diere resultado, no se desanime. Diga, alabado sea Dios porque hice lo que debería de hacer. Yo realmente tengo una gran alegría en sembrar el Evangelio, y estoy ansioso para volver a hablar con la persona. Yo sé que no puedo testificar por 30 minutos a las personas, pero puedo plantar la semilla. Es maravilloso cuando usted comienza a hacer eso en su barrio, en su vecindario, y algún tiempo más tarde regresa y encuentra a alguien en quien se sembró la semilla, tal vez años antes, y entonces usted va y cosecha. Quiero antes de todo compartir con ustedes un versículo en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. En este texto Ezequiel habla sobre el pésimo estado de Israel en sus días. Habla sobre cómo las personas eran impías, cómo se apartaron de Dios, cómo dejaron la luz y amaron más las tinieblas. Cuenta cómo los profetas devoraron las almas, cómo los sacerdotes profanaron lo sagrado. Los príncipes eran como lobos hambrientos y los profetas decían mentiras y oprimían a las personas. Fue una situación triste. Luego Dios dice, y busqué entre ellos un hombre que quedase de pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no encontré a nadie, a ninguno. Yo creo firmemente que Dios está mirando cada pueblo, cada barrio, cada comercio, cada empresa, cada escuela, cada universidad. Dios está mirando hacia abajo, viendo todo tipo de suciedad y corrupción, y Dios clama, busco un hombre, una señorita en esta universidad, en esta tienda, en esta fábrica, en esta oficina. Estoy buscando a alguien entre los pintores, los albañiles, los médicos, las enfermeras, los profesores, los deportistas, los comerciantes, los empresarios. He buscado por todas partes un hombre que esté dispuesto a quedarse de pie en la brecha, pero no encontré a nadie, dijo Dios. Usted puede ser ese hombre, esa mujer, no importa su profesión. Dios, el Señor de la gloria, le está buscando. Entréguese a Él, ríndase a Él y dígale, Señor, yo no soy gran cosa, pero yo soy tuyo y quiero quedar o estar en la brecha. Usted se sorprenderá de lo que Dios hará en su vida. No es necesario salir a las calles gritando. Usted no tiene que ser una dinamita, no es eso lo que Dios quiere. Él quiere a alguien que se entregue, que en el fondo tenga un deseo ardiente de ser un ganador de almas y diga, estoy disponible, quiero ganar almas para Cristo. Alguien dijo que no es nuestra capacidad lo que cuenta, pero sí nuestra disponibilidad.
tenemos que estar disponibles. En esta última lección yo quiero hablar sobre varias cosas que pudieran ayudarle a ganar almas para Cristo. En primer lugar, es necesario comprender que no está en una batalla para ganar o perder. No tiene que probar su punto de vista o comprobar que el otro está equivocado. No importa si la persona está hablando sobre el budismo o cualquier otra religión. Nuestro trabajo no es discutir. Si cree que va a ganar abordando de esa manera, va a perder la batalla. Usted nunca debe hacer eso. Testificar no es debatir, es compartir el Evangelio y dejar que el Espíritu de Dios abra los ojos de los ciegos para que conozcan a su Hijo como Salvador. No es una cuestión de probar mi punto de vista, demostrar que tengo razón y que el otro está equivocado. No trate de defenderse, no haga del evangelismo una cosa personal, porque de lo contrario será derrotado en toda su vida. Basta con hablar de Jesús. Él es el Salvador. Quede entusiasmado con el amor del Hijo de Dios y diga a las personas todo lo que sabe sobre Él. Eso le ayudará a ser un ganador de almas. Permítame compartir algo más ahora. Cuando usted comience a evangelizar, pueden suceder varias cosas. Primero, puede ser que usted sea interrumpido. Esto me ha pasado varias veces. Usted comienza en un punto y la persona dice, déjeme preguntar sobre esto o aquello. Y quieren sutilmente cambiar de tema. Esta es la causa de por qué muchos de ellos no se salvan. Desvían su atención. Esta es parte del plan de Satanás. Si usted entiende esto, sabrá lidiar con la situación. Permítame compartir con usted lo que yo hago en estas situaciones. Y créame que realmente funciona. He oído evangelistas decir que debemos dejar que la gente haga preguntas. Yo digo, no deje hasta que haya presentado el Evangelio. Descubrí que es así como funciona mejor. Si alguien empieza a preguntar dónde Caín encontró a su esposa, o a hacer comentarios sobre alguien que hizo esto o aquello, usted no va a conseguir presentar el Evangelio como debe ser. Pero no es difícil lidiar con eso. Si la persona comienza a hacer preguntas, yo le digo muy gentilmente, gracias por esperar un poco hasta que yo le explique lo que se necesita para ir al cielo. Solamente tomará 5 o 10 minutos. Después de eso usted hace las preguntas, ¿de acuerdo? ¿Sabe lo que descubrí? El 99% de las veces la gente estuvo de acuerdo conmigo para escuchar. Si la persona está de acuerdo en esperar, entonces comience a presentar el Evangelio en una forma detallada, paso a paso, de forma sistemática. ¿Recuerda el diagrama? ¿Recuerda el Evangelio según el libro de Romanos? Así la persona entenderá cómo ser salva. Muchas veces yo tuve la alegría de ver a alguien ser salvo con lágrimas en sus ojos. Así que yo miro a la persona y le digo, ¿cuáles eran las preguntas que quería hacer? Por lo general dicen, es increíble, pero no tiene importancia mis preguntas. He oído cientos y cientos de veces cuando una persona es salva, él dice que no hay dudas ya que sus preguntas ya fueron contestadas. Tratar de explicar dónde Caín encontró a su esposa o cosas así no va a ayudar, porque estas personas están ciegas. El hombre sin Dios es ciego, no entiende estas cosas. Así que no deje que las cosas tomen ese rumbo. Muestre la verdad espiritual. El hombre natural no entiende las cosas de Dios porque son locura para él. Por lo tanto, no permita las interrupciones. Hay otra cosa. Supongamos que alguien comienza a discutir. A veces nos damos cuenta de que la persona quiere hablar y mostrar algo de irritación. ¿Recuerda 2 Timoteo 2:24? Dios dijo que al siervo de Dios no le conviene contender. Dios dice para evitar cuestiones necias, sabiendo que producen contiendas. No entre en eso. No deje que lo lleven a esto. Yo simplemente digo, lo siento amigo, yo no quiero discutir, por favor, perdóneme. No espero que las personas pidan disculpas, pero como hijo de Dios tengo la obligación de hacerlo. Si la persona siente que yo estoy empujando, presionando, tengo que estar dispuesto a disculparme. Si veo que las cosas se están poniendo de otro color, me estremezco porque sé que los demonios están detrás de esto. Así que a menudo digo, discúlpeme, no quise ofenderle, por favor, déjeme seguir, después podemos volver a hablar de estos asuntos. Entonces, debemos presentar el Evangelio de manera lógica y sistemática, de modo que ellos puedan entender. La gente tiene que verlo lógicamente. El diablo es astuto. Él sabe que al presentar el Evangelio, por supuesto la persona puede llegar a entenderlo. Él sabe que Dios puede usar eso, por lo que busca cambiar el curso de la conversación, una discusión, una desviación del tema, cualquier otra cosa. Así que si la persona interrumpe al comenzar a hablar, no se desvíe del tema. Pregúntele si después puede responder sus preguntas y siga testificando. Otra cosa que me gustaría hablar es de cuando la gente dice que no está lista todavía. He visto algunos evangelistas citar 2 Corintios 6:2.
Ahora es el tiempo aceptable. Sé que hay una urgencia. La persona puede estar en el infierno al día siguiente, pero si ella dice que no está lista, no debemos forzar. Antes de todo, agradezca la sinceridad de la persona. Ayuda mucho decir aprecio mucho su sinceridad. Luego pregunte, ¿hay alguna razón especial por la cual usted no está listo? En general, hay dos razones principales. Puede ser que la persona no haya entendido. Puede que no hayamos presentado el Evangelio con toda claridad. Puede ser que dejamos de hablar de algún punto importante o hallamos a la que la persona ya tenía conocimiento del tema. A veces hacemos uso completo de nuestro vocabulario religioso y la persona termina no entendiendo nada. Tenemos que colocarnos en lugar de esa persona y entender que nunca fue a la iglesia o que fue una o dos veces en los últimos 10 años. Si nunca ha escuchado el Evangelio, no podrá entender lo que es la redención, la propiciación, la expiación, la adopción y varios otros términos, la regeneración. Así que podemos hablar de muchas cosas y la persona no entenderá nada. O puede ser que estemos obligando a la persona a tomar una decisión para la que no está lista, porque todavía no comprende. Abra su Biblia en Mateo 13, donde vemos algo crucial, pero a menudo no comprendemos. En Mateo 13, Dios usa la palabra entender o comprender en 5 ocasiones. En el versículo 13 Él habla de los que oyen pero no entienden. En el versículo 14 Él habla de los que oyen y no entienden. Y en el versículo 15 dice que si escuchan con sus oídos y entiendan con el corazón, se convertirían. En el versículo 19 Él habla de los que escuchan la palabra del reino, no entienden y viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Pero en el versículo 23 Él habla de la semilla que cayó en buena tierra. Es el que oye la palabra, la entiende y da fruto. La clave es que ellos lleguen a entender, a comprender. He oído a personas decir que no es necesario entender, que solo tienen que tener fe, una fe ciega. ¿Escuchó a personas decir eso? He oído a la gente en la televisión diciendo que no debemos tratar de entender. Esto no tiene sentido. Estoy de acuerdo de que las personas no tienen que entender la doctrina de la Trinidad o la doctrina del futuro. Hay 1000 cosas que no han de entender, pero lo que tienen que entender es el Evangelio del Señor Jesús. La base sobre la cual Dios perdona los pecados. No se olvide de eso. No importa si la persona tiene 5, 50 o 80 años, ella tiene que entender que Dios puede salvar a los pecadores y tornarlos santos, que Dios sigue siendo justo al justificar al impío, basado en una obra de salvación a través de su Hijo. Él sufrió, murió, derramó su sangre y satisfizo las exigencias divinas, de modo que nuestros pecados recibieran el debido castigo. Debemos ayudar a la gente a entender esto. Así que cuando alguien dice que no está listo, tal vez no ha entendido el mensaje todavía. Varias veces yo pregunto, ¿tiene esto sentido para usted? ¿Usted entiende? Es bueno recordar esto. Si usted no presiona, la mayoría de las veces responderán con sinceridad. Una vez yo estaba con otro predicador haciendo una visita de evangelismo, y cuando se le presentó a la señora el Evangelio, se le preguntó si quería aceptar a Jesús y dijo, bueno, todavía no estoy lista. Ese pastor forzó a esta pobre señora. Él dijo, es mejor señora que no deje esto para después. 2 días después volví a esa casa. La señora me dijo, quiero ser honesta. Hay varias cosas que yo no entendía. Ella mencionó lo que no había entendido y ese día la llevé a Cristo. Ella estaba lista, pero no había captado el mensaje completamente. Es por eso que tenemos tantas personas perdidas en las iglesias hoy en día. Nadie quiere tomar el tiempo para explicar el Evangelio a estas personas. Bueno, la persona puede no haber entendido y en segundo lugar puede haber algún pecado en su vida que no quiere dejar. Y saben bien que si dicen sí, no pueden seguir haciendo esas cosas. Hablé una vez con un hombre sobre el Señor Jesús. Le presenté el Evangelio. Su esposa era una creyente muy amada en nuestra iglesia. Varias veces yo le había testificado a él. Yo hice todo para que él aceptara a Cristo, pero no lo hizo. Le pregunté por qué o lo que estaba mal. Él decía simplemente que no estaba listo. Más tarde, yo ya no estaba en esa iglesia y supe que ese hombre había estado teniendo una aventura amorosa con otra mujer desde hace varios años. No es de extrañar. ¿Por qué no aceptó a Cristo? Él vivía en inmoralidad. Él sabía bien lo que haría si aceptaba a Jesucristo. Yo creo que las personas deben querer ser salvas. Nadie es salvo diciendo sí con los dedos cruzados detrás de su espalda. Dios quiere salvarlos y hacerlos nuevas criaturas. Insisto una vez más de hablar sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad.
Si la persona tuviera que abandonar un pecado para ser salva, entonces está haciendo de las obras un prerequisito para su salvación. La persona necesita arrepentirse, reconocer verdaderamente que es pecadora y creer en el Señor Jesucristo. La persona va a cambiar su vida porque es salva, no para ser salva. Hay una gran diferencia. Hay que tener cuidado con eso. Así que a veces basta decir que es preciso estar dispuesto a dejar que Dios los cambie, y Dios va a cambiar su vida y su manera de vivir. Pero decir que la persona debe dejar el pecado para ser salvo es hacer de las obras la base de la salvación. Dios no espera para salvar hasta que cambie la persona. Esto sería salvación por obras. Dios no salva a nadie por las obras, pero salva por la fe. El salvo es creado en Cristo Jesús para buenas obras. Por lo tanto, tenga cuidado de no confundir a la persona. Hay otra cosa que quiero compartir con ustedes. Por toda la palabra de Dios encontramos la palabra fe o creer. Una persona se salva cuando cree en el Señor Jesús. Escucho a personas llamar a eso fe barata. Yo no quiero que la persona haga una falsa profesión de fe. Decir sí si realmente no entienden el significado de su decisión. Mas yo uso la palabra de Dios y términos bíblicos. He oído a algunos decir a los incrédulos que deben comprometerse con Jesús. A mí no me gusta eso. Yo sé lo que quieren decir con esto, pero la palabra de Dios dice que una persona es salva cuando cree en el Señor Jesucristo. Por supuesto que no es solo creer en una persona llamada Jesús. No solamente es creer que vivió y murió. Los musulmanes también creen que Jesús vivió y realizó milagros. Ellos consideran a Jesús como un gran profeta. El punto es, sin embargo, creer que lo que Jesús hizo por mí en la cruz me puede llevar al cielo, no lo que yo hago. Es creer en el Señor Jesús y la obra que Él completó en el Calvario a favor de la humanidad. Use la palabra creer porque es bíblica. 115 veces Dios usa la palabra derivada del griego creer o fe como condición para ser salvo. Por lo tanto, debemos usarla en vez de tratar de usar la palabra compromiso con Cristo o entregarse a Cristo. Yo sé lo que quieren decir con esto, pero esto es peligroso. Vamos a quedarnos con lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que no les gusta usar la palabra salvación. ¿Por qué no? Si la Escritura la utiliza. Dios la usa todo el tiempo y Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nunca olvide eso. Yo quedo muy molesto cuando la gente quiere usar la terminología moderna. Creo que esto cambia la palabra de Dios. No se puede mejorar la palabra de Dios y creo que es importante mantener las expresiones bíblicas. Bueno, ahora quiero hablar sobre cómo tratar con personas que pertenecen a las sectas, que utilizan el nombre de Jesús. Bueno, en primer lugar voy a utilizar mi experiencia personal. No digo esto por presumir, sería un gran pecado. Tuve el placer de conducir a muchas personas a Cristo. Para ser honesto con usted, he visto muy pocas personas que pertenecían a una secta siendo salvas. Solamente pude llevar unas pocas personas hacia Cristo. Así que en lugar de pasar horas discutiendo cuestiones con personas de las sectas, prefiero ir a los otros a quienes puedo ganar para Cristo en el mismo tiempo. Alguno dirá, bueno, pero ellos también necesitan a Cristo. Sí necesitan, pero mi experiencia dice que la mayoría se ajusta a lo que dice 1 Juan 2, 19 y 20, que dice, ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si fueran de los nuestros habrían permanecido con nosotros. Sin duda, pero nos dejaron para que se manifieste que no todos son de nosotros. En la mayoría de las sectas hoy en día encontraremos un ex bautista, un ex metodista o algo así. Si fueran ovejas de Cristo no habrían seguido a los otros, como dijo Jesús en Juan 10. Las ovejas le siguen porque conocen su voz, pero de ningún modo seguirán un extraño. Creo que muchas de las personas de las sectas se encuentran en el mismo grupo de Romanos 1, que dice, conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que cambiaron la gloria de Dios. Hemos visto cómo muchas sectas cambiaron la gloria de Dios también. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Y creo con todo mi corazón que la mayoría de lo que hace esto está incluido en esta categoría. Por eso Dios los entregó. Así que no gasto mucho tiempo con ellos. No huyo, pero no me dejo atrapar en discusiones inútiles. Permítanme compartir con ustedes lo que me parece que sería eficaz, especialmente con aquellos que llaman a su puerta. Debe tener en cuenta la frase que cito y utilizar siempre cuando vienen a su casa. Cuando llaman a mi puerta yo siempre digo, ¿usted me puede contestar una pregunta? Entonces voy a tratar de responderle a la suya. Solo una pregunta. Y la pregunta que yo hago es, ¿está seguro de que sus pecados, todos sus pecados, fueron perdonados? ¿Está listo para encontrarse con Dios?
Yo no pregunto si tiene la salvación o si va al cielo. Yo pregunto, ¿está seguro de que todos sus pecados le son perdonados? La primera vez que hice eso, el muchacho dijo, ¿se refiere a si soy salvo? Sí. ¿O si voy al cielo? Y yo dije, no es eso lo que te pregunté. Ellos ya tienen todas las respuestas a cuando alguien le pregunta si va al cielo o si es salvo. Yo le repetí, ¿está seguro de que todos sus pecados le han sido perdonados? Después de 5 intentos de cambiar el tema, su respuesta fue, no, yo no estoy seguro. Le dije entonces, ¿qué está tratando de ofrecer a la gente? Le dije que yo sabía que todos mis pecados fueron perdonados, que estaba listo para encontrarme con Dios y que la sangre del Señor Jesucristo me ha limpiado del pecado. Agarró su maletín, se volvió hacia su compañero y los dos se alejaron sin decir una palabra. He hecho esto en muchas ocasiones, he compartido esta experiencia y todos dicen que realmente funciona. Estas personas no saben si sus pecados fueron perdonados. Ellos quieren hablar, dicen que no hay infierno. Esa no es la cuestión. ¿Para qué discutir si existe o no el infierno, si los que están testificando no saben que sus pecados fueron perdonados? Entonces no tienen nada que ofrecer. Así es como trato con estas personas. No me importa quiénes son o de qué secta son. Esa fue la forma más efectiva que encontré para no entrar en discusiones sin fin. Así que seguimos adelante porque el tiempo vuela. Hay muchas cosas que todavía tengo que decir. La gente me pregunta, ¿qué cree que pasa con aquellos que nunca han oído el Evangelio? La respuesta que yo doy es esta. Yo digo, nadie va al infierno sin merecerlo. Dios es justo. La pregunta no es qué pasará con aquellos que nunca escucharon el Evangelio. La pregunta es qué va a pasar con usted. Descubrí que esta respuesta satisface a la mayoría de la gente. Por lo general dicen, yo no había pensado en eso. La cuestión es si la persona está segura que va al cielo, que sus pecados han sido perdonados. ¿Está seguro de que usted va al cielo? ¿Está seguro de que sus pecados fueron perdonados? No vamos a desviarnos de lo que es realmente importante. Sin entrar en detalles, presente el Evangelio y continúe ganando almas. Otra pregunta que surge es acerca de la predestinación. Yo estoy en agonía en mi corazón cuando oigo a la gente que no entiende la doctrina de la elección. Cuando escucho a la gente decir, el que tiene que creer, creerá, no importa lo que acontezca. Si Dios va a salvar a los que predestinó, van a ser salvos de todos modos. Entonces pregunto, ¿no tenemos que evangelizar? Solo un detalle. Nosotros no sabemos quiénes están predestinados, por lo tanto tenemos que predicar a todo el mundo. Cuando la gente me pregunta acerca de la doctrina de la elección y la predestinación, yo digo, sí, la Biblia habla al respecto, pero no entiendo todo sobre esto y entendiendo o no, esto tiene que ver con Dios. Lo que tiene que ver conmigo es llevar el Evangelio a toda criatura. Ellos hablan acerca de cómo conciliar el libre albedrío del hombre con la soberanía de Dios. Pero mi tarea es predicar el Evangelio a los perdidos. No voy a predicar la predestinación al perdido, porque esto es solo la perspectiva de Dios. Yo proclamo el Evangelio del Señor Jesús. La predestinación es irrelevante ahora, porque viene de la perspectiva de Dios y no de los hombres. Mi deber es estar al pie de la cruz. Sí, yo tengo mis convicciones más profundas sobre este tema, pero no me detengo en esto. Estoy seguro que no todos se van a salvar. Sé que los que se van a salvar son los que entiendan el llamado al Evangelio y crean en el Señor Jesús. Así que yo predico el Evangelio, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. E insisto con la persona para que reciba a Cristo, y cuando ella entiende lo hace voluntariamente. También sé que nadie puede ir al Padre si no fuera por Él, pero mi trabajo es predicar el Evangelio. Ahora escuche con atención. A menudo no es que la doctrina está mal, pero el énfasis equivocado en la doctrina es lo que crea confusión. Yo creo en elección, pero no creo en el punto de vista que dice algunos fueron elegidos para salvación y otros fueron elegidos para el infierno. Eso no es verdad. La Biblia no dice eso. Alguien dice, bueno, si los elegidos se salvarán al final, ¿por qué tenemos que evangelizar? Dios los va a salvar de todas maneras a los elegidos, incluso si no los evangelizamos. No. Si Él elige a alguien para la salvación, también predestina a la persona, la manera como esa persona oirá el Evangelio, y esa es mi tarea, predicar el Evangelio. Si yo no hago eso, estaré fallando. Y si una persona pone tanto énfasis en la elección al mismo tiempo y no habla del Evangelio, entonces tiene un entendimiento y una visión errada de la elección. Su punto de vista es erróneo. Vea bien, Pedro y Pablo escribieron sobre la elección.
pero ellos dijeron que tenían grande pasión en testificar y dijeron todo lo que pudieron para llevar a las personas a recibir la salvación. Esta es la verdadera visión de la elección. Sea cual fuera su opinión, si usted no tiene hambre de testificar, el énfasis o su punto de vista es errado. Además, no quede debatiendo sobre la seguridad de salvación. Esto yo no discuto. A menudo les digo algo que me pasó a mí. Me llamaron para hablar con un grupo de 29 personas sobre este tema. Yo sabía lo que me esperaba porque la chica que me invitó había dicho que no estaba segura, si había alguna persona salva en ese grupo. Ella estaba en lo cierto. Les dije que si estábamos hablando de una vez salvo, siempre salvo, tendríamos que hablar sobre una vez salvo primero. Así que yo les prediqué el Evangelio. Lo curioso es que una señora fue salva esa noche. En 4 meses he tenido la alegría de ver a cada persona de esa sala ser salva. Pero no he tratado de demostrar que una vez salvo, una persona se salva para siempre. Mi meta aquella noche fue mostrarles cómo ser salvos. Nunca debemos desviarnos de ese tema. Y ellos descubrieron que la cuestión no es una vez salvo, siempre salvo. La cuestión es ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Algunas personas se desvían de la idea principal en esta área. Quiero hablar de otra cosa. ¿Cómo lidiar con un ateo? Le diré lo que me parece ser la mejor cosa que hacer. Una colega de la facultad testificó a la esposa del señor Dell en un supermercado y la llevó a Cristo. Esta señora y su marido estaban en la iglesia el domingo siguiente. Él tenía 2 maestrías y era un ateo. Era un hombre brillante. Su esposa se había salvado y hubo una transformación tan notoria en ella que su esposo decidió asistir a la iglesia. El señor Dell estaba listo para argumentar y discutir con cualquier persona. Él acostumbraba a discutir sobre el ateísmo en la universidad, pero fue a la iglesia de ella por curiosidad. La chica que había llevado a su esposa a Cristo oró intensamente por la salvación de él. Me acerqué al señor Dell y vi que él quería debatir sobre ateísmo. Le dije, señor Dell, déjeme darle una visión general de lo que es el Evangelio. Yo lo hice, que el Espíritu de Dios quebrantó su corazón. Nos arrodillamos y oró para recibir a Cristo. Él dijo, realmente no sé lo que pasó hasta que me explicó el Evangelio. Dijo que muchas cosas habían sucedido y él no entendía. Le dije, le diré lo que está pasando. El mismo Dios que le dijo que está llamando a su puerta tratando de entrar y quiere salvarlo, ahora es su Salvador. Le di el Evangelio y Dios le rompió el corazón. Él tiene una mente brillante. Este hombre es ahora un trabajador a tiempo completo para Cristo. Hay una manera de demostrar a un ateo que hay un Dios. Usted puede mostrarle su reloj. Entonces usted le dice, ¿cree usted que todo este mecanismo surgió por casualidad? No, dice. ¿Por qué no? Hay un preciso diseño detrás. El metal, el vidrio, los minúsculos engranajes no se agruparían al azar para formar este reloj. Por supuesto que creo que hay alguien detrás de la aparición de ese reloj. Y yo le digo, ¿cómo cree que este mundo, 1 billón de veces más complicado que este reloj, se produjo por casualidad? ¿No tiene mucho más sentido creer que hay un creador que planeó e hizo todo? Ven pues y razonemos, dice el Señor. Con esta ilustración dejo pensativo. Tiene sentido. El ateo puede decir que todo comenzó con una nebulosa, una nube de gas y polvo cósmico que dio origen al sistema solar, pero yo pregunto, ¿y de dónde vino el polvo cósmico? No importa lo que él responde, yo siempre vuelvo con la misma pregunta, ¿y esto de dónde vino? ¿Por qué no decir que hay un Dios que empezó todo? Alguien dijo que el ateo no cree a Dios, de la misma manera que un ladrón no puede encontrar a un policía. Él no quiere, no le conviene, así que no desvíe su enfoque. Tenga algunas respuestas simples y recuerde que es el Espíritu Santo quien debe abrir los corazones. Nosotros no podemos. Debemos tener cuidado de no desviarnos del objetivo, que es presentar el Evangelio. Quiero hablar con usted ahora rápidamente acerca de algunos obstáculos para ganar almas. ¿Por qué la mayoría de los cristianos no testifican? En primer lugar, creo que es por causa del pecado. Pecado oculto, no confesado, no conquistado en la vida del creyente. Voy a ser honesto con usted. Cuando yo tengo algo en mi alma que desagrada a Dios, yo no testifico. Esa es la verdad. Si estoy peleando con mi esposa, si tengo una cosa encubierta en mi corazón, no puedo testificar. Esto es muy obvio en mi vida. Y la mayoría estaría de acuerdo conmigo. Dejamos de testificar porque dentro de nosotros hay algo errado. A menudo se trata de un viejo pecado. O puede ser una amargura contra alguien.
Qué triste. ¿Por qué nos dejamos prender por estas cosas? Si quisiéramos ser usados por Dios, tenemos que deshacernos de todo rastro de envidia, amargura, crítica, murmuración, chisme. ¿Sabe lo que considero que es el peor pecado del creyente? La queja. Nos quejamos de todo. Deje de lado eso. Esta es una cosa terrible que solo apaga el Espíritu Santo de Dios. Yo conozco eso. Yo no testifico cuando estoy enojado con todo. Esta mañana, mientras conducía por aquí, un coche que venía de una calle lateral llegó de repente frente a mí. Yo estaba a 50 kilómetros por hora. Él se acercó y pude frenar, pero casi chocó ese carro. Creo que se molestó conmigo y comenzó a conducir a 30 por hora. Creo que lo hizo a propósito, por venganza. ¿Sabe lo que sentí en ese momento? Mi espíritu se indignó. Yo quería tocar la bocina y pasarle por el costado. Entonces el Señor me advirtió. Así que me calmé, disminuí la velocidad y continué tras de él. La velocidad normal era de 50 y nosotros íbamos a 30. ¿Pero qué podía hacer? Dejé que el hombre suelte toda su ira. Decidí no molestarme con eso. ¿Y cuál fue el resultado? Tuve victoria. No me había irritado y tuve un día muy bendecido. Así que nosotros tenemos que procurar vivir de esta manera. Un segundo obstáculo para algunas personas es el egoísmo. Si somos honestos, veremos que tenemos mucho egoísmo en nuestras vidas. Queremos que todo sea hecho a nuestra manera. Queremos gastar el tiempo con nuestras cosas. Estamos demasiado ocupados como para ser incomodados. Así que no podemos ir a visitar a las personas para invitarlos a venir a la iglesia. Queremos utilizar el tiempo como nos conviene, haciéndolo nuestro, y decimos no tengo tiempo para esto. ¿Sabe qué es eso? Egoísmo. Salí a almorzar hoy y una vez más tuve la alegría de compartir el Evangelio con una persona. Nosotros decimos que no tenemos tiempo, que tenemos otros compromisos, pero podemos gastar 2 minutos para plantar la semilla. Uno de estos días voy a volver a un restaurante donde dejé un folleto. Hacemos tantas cosas para satisfacernos y ya no nos queda tiempo para testificar. Por lo tanto, nunca vamos a ser usados por Dios mientras estemos ocupados en nosotros. Un tercer obstáculo para testificar es la pereza. Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea ardientemente, pero nada alcanza. Veo a mucha gente decir, «Oh, cómo me gustaría testificar para llevar a alguien a Cristo». Algunas personas dicen, «Me gustaría mucho saber cómo hacer esto». Bueno, yo no soy prejuicioso. Tengo un montón de defectos, pero no soy un prejuicioso. Simplemente trate de llevar el Evangelio y Dios abrirá las puertas a grandes cosas. Pero el prejuicio impide vestirme y salir llamando a las puertas de las personas. Hay un cuarto obstáculo y es Satanás. Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, los demonios. Y nosotros tenemos que hacer frente a esto. Estamos luchando contra los demonios. El diablo no quiere que testifiquemos. Él nos dará todas las excusas. Va a colocar 1000 obstáculos en el camino. Debemos reconocer esto. Simplemente no puede utilizar al diablo como una excusa. Muchas veces le echamos la culpa al diablo por nuestros propios prejuicios. No deje que el diablo tenga la victoria. La Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Debemos resistir a Satanás y predicar el Evangelio. En quinto lugar, nuestra sociedad puede ser un obstáculo grande para testificar. Existe un viejo refrán que dice, nunca se debe hablar de política y religión. Este es un buen instrumento del diablo. Muchos toman esto en serio y por lo tanto no testifican. Esto es una tontería. Es una gran mentira. Yo hablo sobre política o sobre deporte, pero después hablo sobre Jesús. No hablo de religión, sino de Cristo. Los demonios siembran eso en la mente del mundo y las personas se callan. El mundo dice, no puedes ir por ahí tratando de convertir a la gente, pero eso no es bíblico. Yo intento siempre, estoy tratando de ayudar a las personas a ir al cielo. No quiero que nadie vaya al infierno y espero que ese sea su deseo también. No debemos actuar como el mundo, dando oídos al diablo cuando dice no hables de religión. He visto a predicadores que solo invitan a orar en una gran ocasión, como lo hacen antes del inicio de un festival deportivo. Ellos no oran en el nombre de Jesús. Dicen que no quieren ofender a nadie. Eso termina siendo ridículo. ¿Has visto a un médico decir cuando le piden que haga algo relacionado con su profesión? Lo siento, no puedo hacer esto porque no quiero ofender a nadie. Eso sería ridículo.
Trato de no ofender a la gente, pero nunca voy a esconder a mi Señor Jesús. No lo voy a esconder detrás de nada. Yo voy a orar siempre en el nombre de Jesús. No quiero ser cruel, pero si yo fuera invitado como ministro del Evangelio, voy a actuar como Dios quiere que yo lo haga. Y así la sociedad puede ser un obstáculo para muchos cristianos que quieren testificar hoy. Y eso es muy malo. Bueno, rápidamente, antes de terminar, 3 sugerencias más para ayudar a llevar a alguien a Cristo. Hable en privado con la persona si testifica. Trate de estar a solas con la persona. Rara vez ganará a alguien para Cristo discutiendo con más de una persona a la vez. La otra sugerencia, no sea tan religioso. Sea cuidadoso con los términos que usa. Si no, puede usar términos religiosos que la gente no conoce. Puede parecer que está lejos y por encima de ellos o que es demasiado santo. No use términos religiosos. Hable con claridad para que la gente no pierda el hilo. Preciso terminar ahora. Lo haré con probablemente uno de los capítulos más fascinantes de la palabra de Dios. Recuerda el pasaje de 2 Reyes 6, que habla de una hambruna. 4 leprosos estaban sentados en la puerta de Samaria, que fue sitiada. Las personas estaban muriendo de hambre y con miedo de los asirios. Entonces Dios hizo oír al ejército de Asiria el ruido de muchos carruajes. Todos se asustaron y huyeron. Pero estos 4 leprosos dijeron a sí mismos: ¿por qué permanecer aquí afuera hasta que muramos? Y fueron hasta el campamento del enemigo y lo encontraron vacío. Los asirios habían oído y habían dejado comida en abundancia, y ellos escondieron el oro y la plata que encontraron. Por último volvieron en sí y dijeron: no hacemos bien así. Este es un día de buenas noticias y nosotros nos estamos manteniendo en silencio. Oh, mi querido hermano, usted debe entender que el mundo tiene hambre. Es un caos total y usted encontró el pan de vida. Nosotros encontramos a Jesús y sabemos cómo recibir el perdón de nuestros pecados. No podemos quedarnos sentados yendo a la iglesia domingo tras domingo para alimentarnos en tanto que el mundo se muere y va al infierno. Esto es terrible. ¿Por qué permanecer aquí hasta que muramos? Ellos dijeron: nosotros no hacemos bien. Este es un día de buenas noticias. Debemos decir esto a todos. Y ellos volvieron y contaron todo. Toda la ciudad entera fue para allí y todos fueron alimentados. Tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Espero que estas cosas nos ayuden a evangelizar. Al igual que en todas las demás cosas, mientras más practique, más aprenderá. Todos somos propensos a errores. No piense que jamás será un ganador de almas hasta que haya pasado por el aprendizaje con errores y aciertos. Usted va a cometer errores. Yo cometo muchos. Así que le animo a hacer juntos nuestro trabajo. Ha sido un gran privilegio compartir estas cosas con ustedes. Espero que para usted ganar almas sea su estilo de vida, que su vida sea un testimonio de Jesús. Juntos vamos a ayudar a la gente a ir al cielo. Que Dios le bendiga en esta gran tarea y que Dios haya en usted una persona dispuesta a decir: Señor, aquí estoy. Úsame para alcanzar este mundo con el Evangelio. Dios le bendiga.